versículo? Ahí está. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Seguramente a los que son lectores de la Biblia ya saben de quién estamos hablando. Y quiero que en esta noche juntos podamos introducirnos en esta historia, ¿sí? Una historia que habla de un joven llamado José. ¿Cuántos se acuerdan de José? Y si usted no lo conoce, ahora lo va a conocer. José el soñador. ¿Cuántos escucharon o leyeron de esta historia? ¿Y cuántos de ustedes han tenido algún sueño que te haya marcado el destino? Un sueño que vos digas, con razón soñé esto. Ahora entiendo lo que Dios me quería revelar con este sueño. Un sueño que revelaba el futuro, tu futuro, el propósito que Dios tenía para tu vida. ¿A alguien le pasó esto? ¿Alguna vez soñó algo así? Yo creo que sí, que muchos de nosotros hemos tenido esto, estos sueños revelados por Dios. En el libro de Job 33, 14 al 16 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Es interesante ver cómo el Señor le empezó a dar revelación a José. Siendo tan joven, con solo 17 años, Dios les empezó a mostrar su propósito a través de sueños. Y cuando José tenía estos sueños venía una convicción, una seguridad en su corazón de que esto era parte de la voluntad de Dios para su vida. Y para que podamos entender un poco mejor esta historia, José era el penúltimo de 12 hermanos. Y los hermanos mayores no le prestaban mucha atención a José. Ahora era el menor, ¿no? Como pasa hoy. Siempre los menores ahí. No. Los mayores nunca los dejan ahí a un lado. ¿O no? No quieren los menores. No, vos no te metas, anda para allá. Bueno, estos hermanos hacían lo mismo. No le prestaban mucha atención a su hermano menor. Entonces, cuando José venía y contaba los sueños, los hermanos lo malinterpretaban. Y José llegó a estar tan metido en el corazón de su padre, Jacob, que no prestaba mucha atención a sus otros hijos, Jacob. Dicho de otra manera, era su hijo preferido. Acá no hay hijos preferidos, ¿no? ¿Usted tiene hijo preferido? ¿O son todos iguales? No me mienta. Siempre hay un hijo preferido, dicen. Y dice la historia que cada año Jacob, su papá, le hacía una túnica a José de colores, muy hermosa. Siempre le hacía regalos hermosos. Se corta este micrófono, ¿qué pasa? Y cuando José le decía a sus hermanos, le empezaba a contar las historias, acá por el capítulo 37, de versículos 5 al 8, él cuenta su primer sueño. ¿Lo leemos? Génesis 37, del 5 al 8. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Ellos interpretaban
interpretaron que ese sueño tenía un mensaje y era que si el manojo de José se mantenía erguido, derecho, eso significaba que él era la autoridad. Y los otros manojos que representaban a los hermanos se inclinaban ante él, ante ese manojo de José, significaba la reverencia. Y obviamente que a ellos no les gustó ese sueño, para nada. Y dijeron, tú vas a reinar sobre nosotros. El menor que nos vaya a gobernar y tengamos que postrarnos ante ti, imposible. Nunca sucederá, no lo aceptamos. Pero sucede otra cosa, otra vez lo mismo. Otro sueño tiene José y lo podemos leer en el mismo capítulo, verso 9 al 11. Génesis 37, 9 al 11. Aquí tiene otro sueño José. Soñó aún otro sueño y lo comentó a sus hermanos diciendo, he aquí, he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que has soñado, que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto, pensaba en ese sueño. Imagínate esta situación. Otro sueño con el mismo significado. Solamente que ahora también ese sol y la luna representaban a su padre y a su madre. Más bronca le tomaron todavía a sus hermanos, ¿verdad? Sin ninguna duda, estos sueños de José empezaron a convertirse en esta primera etapa como en una pesadilla, porque despertó los celos, despertó la envidia en el corazón de sus hermanos. Ahora yo pregunto, ¿qué es un sueño? ¿Qué es un sueño para usted? Un sueño es cuando la persona tiene una ilusión, tiene un sentir en el corazón, un anhelo, y seguramente ese anhelo viene de parte de Dios, y la persona empieza a orar por ese sueño, a trabajar, a luchar para que ese sueño se haga realidad. Y muchas veces cuando cuentan estos sueños a otras personas, ¿no? Porque uno quiere contar, tiene ganas de contar ese sueño que tuvo, quiere que los demás lo sepan, quieren contarlo, tiene ese anhelo. Pero no todos van a ver ese sueño como uno lo ve. No lo van a tomar bien muchas personas. Y pueden sentir envidia. Pueden sentir envidia. ¿Y la envidia qué hace? ¿Sabe qué hace? Pone obstáculos. Pone palos en la rueda para que esos sueños no se cumplan. Y esto lo podemos ver también a nivel trabajo. ¿Cuántas personas, o hombres o mujeres, quieren ascender, quieren tener una mejor posición en el trabajo y lo cuentan a sus compañeros? Quiero ascender, este año voy a ascender, este año voy a hacer lo posible para ascender, para estar en mejor nivel. Pero resulta que a esos que cuentan ese sueño, sus compañeros son los que le hacen la vida imposible para que eso no suceda después. La vida imposible para que esa persona no pueda tener ese puesto, ese nivel que quiere. Son sus mayores opositores. ¿Y sabe quién es el especialista para esto? Hay alguien que es re especialista para esto. Para poner palos en la rueda, para ponernos oposiciones, para que no podamos cumplir nuestros sueños. ¿Quién es? Ah, muy bien. ¿Cómo sabe? El diablo, Satanás. Pero cuando es un sueño que viene de parte de Dios, el mismo Señor, ¿sabe qué va a hacer? Se va a encargar de que estos sueños se hagan realidad. Él nos va a ayudar. El hecho de que José haya contado estos sueños a sus hermanos desató toda una tempestad dentro de la familia. Vinieron toda clase de persecuciones, de adversidades, de trabas contra José, que ni siquiera se lo imaginaba, él ni se imaginaba lo que iba a suceder. Porque era jovencito, un jovencito inocente, que hablaba por ahí desprevenidamente de lo que Dios le estaba mostrando, inocentemente. Un día Jacob le dice a José, su hijo, quiero que vayas a ver cómo están tus hermanos. Ellos estaban apacentando las ovejas en el campo.
Esto lo leemos en Génesis 37, del 12 al 17. Acompáñenme a leer. Génesis 37, del 12 al 17. Dice, poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquén para apacentar rebaños de su padre. Cuando ya llevaron un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José, tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas, prepárate porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob, y luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Era como el que le llevaba el chisme, ¿no? El menor. Iba a ver lo que estaban haciendo los hermanos mayores, y van y le cuenta al papá, ¿no pasa eso? Papá, mira lo que está haciendo. ¿A quién le pasó eso con sus hermanos menores? Le llevaba, tráeme las novedades. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquén desde su casa en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquén, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas?, le preguntó. Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Sí, le dijo el hombre. Se han ido de aquí, pero les oí decir, vayamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. Y aquí viene esta segunda parte de esta historia. Él estaba vestido con esas túnicas que le hacía el padre de colores. Obviamente que de lejos ya se lo veía venir, ¿no? Resplandecía con esa túnica brillante de colores que le regaló su padre. Y cuando sus hermanos lo ven, empezaron a murmurar entre ellos. Empezaron a murmurar entre ellos. Y ahí viene el soñador. Ahí está. Ahí lo ve. Ahí viene. El soñador. Es hora de deshacernos de él. Se le ocurrió a uno ahí. ¿Qué les parece? Complotaban entre ellos. Y el otro dice, sí, dale, vamos a ver dónde va a ir con esos sueños. ¿Quién se va a postrar ante él, a adorarle? Y otro dice, de los hermanos, dice, y yo propongo que lo matemos. De una. Y uno de los hermanos dice, no, pará, para tanto no es. ¿Cómo lo vamos a matar? Es nuestro hermano. Tirémoslo al pozo. A un pozo. ¿Sabe lo que es un foso? Es un pozo de agua que había en ese tiempo. Y una cisterna, perdón. Una cisterna era un pozo de agua. Y había ahí varias cisternas y había una que estaba vacía. Entonces decidieron tirarlo en ese pozo, que no tenía agua, que estaba seco, profundo y a oscuras. Y esta cisterna tiene un significado para nosotros. Y es que muchas veces cuando las personas tienen algún sueño, el enemigo hace posible que esas personas caigan en un pozo oscuro. Un pozo oscuro, vacío, seco, haciéndoles creer que nunca ese sueño se va a hacer realidad. Y eso es, caen en un pozo de depresión. Yo sé que muchos hemos pasado por esto. ¿A cuántas personas les pasa? Que viene esa depresión y tratan de matar todos esos sueños. ¿Cuántas personas se casaron con la ilusión de tener el mejor matrimonio, la mejor familia, y con el paso de los años se encuentran que están en una cisterna vacía donde no hay nada? Una profunda depresión donde la vida ya no tiene ningún sentido, ningún significado para ellos. ¿Y por qué? Porque el mismo ambiente, la misma situación los llevó a que cayeran en ese estado tan lamentable. Y escuche algo, a lo largo de estos años hemos hablado con la pastora con muchas personas, con muchas familias, con muchos matrimonios que tienen de todo. Tienen su casa, tienen su auto, tienen un buen pasar económico, están re bien. Pero sus vidas son un pozo vacío de depresión donde no hay ninguna esperanza para ellos.
Y muchas veces nos han dicho, esto ya no tiene solución. Tengo de todo, pero lo que más anhelaría es el amor de mi esposo o de mi esposa, pero no lo tengo. Ya no nos amamos, nos odiamos. Y lo único que hay entre nosotros es resentimiento y venganza. Caen en ese pozo de depresión, perdieron la ilusión de la vida. A José lo mandaron a ese pozo, donde él podía, sin ninguna duda, renegar contra Dios, ¿verdad? Enojarse. Pero él no lo hizo. Aprendió a esperar en Dios. Por eso te digo, aprendí a esperar en Dios. Ese es el secreto. Si estás pasando por algo como lo que dije recién, algún conflicto en la familia, en el matrimonio, aprende a esperar en Dios. No reniegues. No sé cómo hizo José. Aprendió a esperar en Dios. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos hecho esto? Esperar en Dios. Confiar en Dios. ¿Usted hubiera hecho eso? Lo tiraron en un pozo ahí sus hermanos. Lo desechan, le sacan la ropa y lo tiran ahí en un pozo. ¿Usted estaría ahí contento? ¿Confiando en Dios? Yo creo que no. Estaría ahí renegando diciendo, Dios, ¿por qué me haces esto? Sácame de este pozo. ¿O no? Yo creo que haríamos eso. Pero esto no termina acá. Dice la historia que sus hermanos, no conforme con esto de tirarlo en la cisterna, se les ocurre otra cosa. Esto está en Génesis 37, del 25 al 28. Dice, luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venían acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma y resina, bálsamo y resina aromática, desde Galaad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslos a estos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre, así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Tremendo. Después de pasar todo esto, yo me imagino, pobre muchacho, lo sacan y dicen, Tomás, te lo vendemos a los madianitas. Encima los madianitas eran enemigos del pueblo de Israel. Y ahora, ¿cómo iban a hacer? Para explicarle a su padre que su hijo amado, porque era su hijo amado, José ya no estaba más. ¿Cómo iban a hacer? Y nuevamente se les ocurre algo, ¿no? Una mentira para tapar otra mentira. Se les ocurre hacer algo lamentable. Génesis 37, del 31 al 35. ¿Y qué hacen? Entonces los hermanos mataron un cabrito. Escuchen, mire qué astutos, ¿no? Hay que pensar esto, ¿no? Mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. La rociaron toda. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje. Mira lo que encontramos. Esta túnica, ¿no es la de tu hijo? Su padre la reconoció de inmediato, obviamente. Sí, dijo, él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda, despedazado a José, su hijo amado. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía, me iré a la tumba llorando a mi hijo. Y entonces sollozaba. Jacob lloraba como si fuera verdad,
Obviamente que José estaba muerto, pero él no sabía que no estaba muerto, que no era así. Lo vendieron como un esclavo. Y dice la Biblia que Dios estaba con José. Dios estaba con José. Solamente recuerda esa palabra. Dios estaba con José. ¿Amén? ¿Cuántas veces Satanás quiere esclavizar a las personas? Quiere esclavizarnos a los que tenemos sueños. Porque todos tenemos sueños, ¿verdad? Lo quiere esclavizar con algún vicio, con algún pecado, con algún comportamiento incorrecto, ya sea en lo sexual o en alguna otra área. Y simplemente para que sus sueños jamás se cumplan. Eso hace Satanás. Sigue diciendo la historia en Génesis 37, 36. Escucha algo, hay una segunda parte que no la voy a hacer hoy, ¿eh? Así que si no viene el próximo domingo se la pierde, ¿eh? Acá también les digo lo mismo. Hay una segunda parte, que es el final de esta historia hermosa, que trae un mensaje tremendo. Mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto y allí le vendieron a José a Potifar. ¿Cuántos se acuerdan eso? ¿O vieron la película? ¿Quién era un oficial del faraón, rey de Egipto? Potifar era capitán de la guardia del palacio. Se lo venden a Potifar, una persona muy poderosa en Egipto. Y sucede algo tremendo que, como siempre digo, para nuestra mirada humana jamás podría haber sido posible, pero para Dios nada es imposible. Y como Dios estaba con José, recuerda esa palabra, Dios está con José, sucede algo tremendo. ¿Leemos? Génesis 39, del 2 al 6. El Señor estaba con José, de vuelta se repite la palabra, el Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José. Una vez más, el Señor está con José. Y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus pertenencias, posesiones. Desde el día en que José quedó a cargo de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José, porque Dios estaba con José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaran. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posiciones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. ¡Tremendo! Un esclavo al frente de todo. ¿Qué les parece eso? En esos tiempos era imposible, pero Dios estaba con José. Y sucede algo más en esta historia que nos va a dar una enseñanza tremenda para nuestras vidas. Porque no todo es color de rosa, ¿verdad? ¿Así dice? Como dije anteriormente, el diablo no va a querer que tus sueños se hagan realidad, no va a querer que nuestros sueños se hagan realidad. Y siempre va a intentar poner piedras en el camino para que tropecemos. Y acá en esta historia vemos cómo Satanás trata de tentar y hacer caer a José. Porque todo lindo no podía ser, algo tenía que suceder. Génesis 39, del 6 al 20. José era un joven muy apuesto. Mira que está a tu lado. Si tienes un joven apuesto. ¿No tiene un joven apuesto a su lado? ¿Usted? ¿No tiene un joven apuesto? ¿Ahí? ¿Hay un joven apuesto? ¿Cómo que no? ¿Para qué está entonces? José era un joven apuesto y bien fornido, como algunos acá. Fornido, no dije gorditos. Y acá pasa algo. La esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseo sexual. Dijo, qué lindo muchacho, qué físico, qué músculos. Y le dice, ven y acuéstate conmigo. Le ordenó ella. Le dio una orden, porque era su ama también, ¿o no? Ven y acostate conmigo, le dijo. Pero José, ¿qué hizo? Fue. Se negó. Decir a que está a tu lado, se negó. Día tras día
Esta mujer, ella, seguía presionándolo a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba todo el tiempo, tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró de la mano y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. Y José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo? Salió corriendo, huyó. Y eso es lo que debemos hacer, huir del pecado, de la tentación, no quedarnos. No juegue con fuego. Es una enseñanza esto, huir del pecado. Pero bueno, como es el diablo así de astuto, cuando vio ella que tenía el manto en las manos que él había huido, llamó a sus siervos enseguida, a todos los hombres llegaron, y los hombres llegaron corriendo, y ella empezó a gritar, miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo, él entró en mi cuarto para violarme, más quisieras. Pero yo grité, dice. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Tenía una evidencia que no era verdad. Luego le contó su versión, ¿a quién? A su esposo, lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Acá está, mirá, acá está la prueba. Y Potifar se enfureció tanto cuando oyó este relato de su esposa acerca de cómo José le había tratado. Obviamente, cualquier esposo hubiese hecho lo mismo. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y ahí quedó José, pobrecito, sin comerla ni beberla, ¿verdad? Qué astuto que es el diablo. Es tremendo ver como de un lugar de privilegio, al estar allá arriba en un abrir y cerrar de ojos, se puede terminar en la misma miseria, encarcelado, prisionero, encerrado. Y esto es lo que logra Satanás cuando quiere apagar nuestros sueños, cuando quiere apagar tus sueños. Y aunque José huyó, que es lo que bien hizo, bien enseñado, y se negó a caer en pecado por respeto a su amo y sobre todo a Dios, obviamente, pero de todas maneras el enemigo se las rebuscó para que tuviera consecuencias. Y ya sabemos lo que pasó, preso. Pero el Señor estaba con José, dice la palabra, ¿o no? ¿Cuántos conocían esta historia? Decía que está a tu lado, el Señor estaba con José. Y está con vos también. Ah, pero con confianza, ¿no? Ni te lo va a creer. Está con vos también el Señor. Génesis 39, 21 al 23. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. ¿Qué me cuenta? Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. Qué suerte que tenía este hombre, ¿eh? Pero que Dios estaba con él. El encargado no tenía que preocuparse de nada porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Qué tremendo. Una vez más vemos la mano de Dios con los que a Él ama. Porque Él amaba a José como te ama a vos y me ama a mí. Por eso siempre vas a ver la mano de poder de Dios sobre tu vida. Él no nos desampara, Él no desampara a sus hijos. Pueden haber pruebas, dificultades que se presenten, pero Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿O no? Y Dios no nos pone pruebas que no podamos soportar, amados. Siempre nos da una salida como se la da en esta ocasión a José nuevamente. Y para ir terminando, adelantándome un poquito en la historia, porque es mucho más larga,
adelantándome un poquito en la historia, dice que Faraón tuvo un sueño y nadie podía interpretar. Y resulta que José ya había interpretado en la cárcel, ahí mismo, unos sueños que tuvieron el copero y el panadero del rey. Mire lo que es esto. Estaban presos, ¿sí? Habían ofendido al rey, no sé qué le habrán hecho, ¿no? Le habrán tomado el vino, le habrán comido el pan y dijo, a la cárcel, los dos. Y en ese momento que ofendieron a Dios, fueron a la cárcel. Pasados 2 años, cuando el rey tiene el sueño, como dije anteriormente, nadie podía interpretarlo. El copero, que ya había terminado su castigo y estaba de vuelta con el rey, resulta que sucedió algo en la cárcel. El copero y el panadero tuvieron un sueño y José se los interpretó. Entonces recordó. El copero recordó y dijo, en Génesis 41, del 9 al 14, de pronto el jefe de los coperos se acordó de José y le dijo al rey, soy un mal agradecido. Una vez usted se enojó conmigo, ahí le reclamó, ¿no? Y con el jefe de los panaderos, porque nos tomamos el vino y el pan, nos comimos el pan. No dice eso en el versículo, pero bueno, yo se lo cuento más o menos para que sepa. Y mandó que nos encerraran en la cárcel, al cuidado del capitán de la guardia. Una noche los dos tuvimos un sueño y allí en la cárcel estaba con nosotros un joven hebreo. ¿Y quién era? Que ayudaba al capitán de la guardia. Le contamos nuestro sueño y él nos dijo lo que significaba. Y dicho y hecho, a mí usted me devolvió a mi cargo, porque le dice a vos, el rey te va a llevar a tu cargo. Y a mí, dijo el panadero, a vos te mata. No, sí. Bueno, y de inmediato lo sacaron de la cárcel, porque así fue como José les reveló el sueño al copero y al panadero. El copero volvió a su lugar y el panadero lo mató. Entonces, el rey mandó a llamar a José, de inmediato lo sacaron de la cárcel. Entonces José se afeitó, se cambió, se puso ropa y luego se presentó ante el rey. Y el rey le cuenta su sueño. Y José le interpreta y le dice, las 7 vacas, ¿recuerda eso? Las 7 vacas gordas significan 7 años de prosperidad y abundancia. Pero después el rey tiene este sueño de otras 7 vacas flacas que se comían las vacas gordas. Entonces José le dice, eso significa 7 años de hambre muy fuerte que se devorarán los años anteriores y no habrá memoria de ellos. Y estos 2 sueños que tuvo Faraón significaban lo mismo. Y Dios estaba mostrando, porque después tuvo otros sueños que significaban lo mismo. Estaba mostrando que estos sueños se iban a cumplir. A lo que José le dijo a Faraón, yo le aconsejo que busque a alguien, ¿no? Le da un buen consejo, una persona sabia, que recoja todos los alimentos posibles de toda clase y los guarde en un granero para tener suficiente en los tiempos, esos tiempos de escasez. Y Faraón se quedó mirando a sus siervos. Y aquí el versículo que leímos un principio, al comienzo. ¿Recuerda cuál era? Génesis 41, 38. Ahora vamos a leer hasta el 44. Y dijo Faraón a sus siervos, eso es lo que leímos un principio. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, escuche esto, porque es tremendo. Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Dios te ha hecho saber todo esto y no hay entendido ni sabio como tú. Y le dice, tú estarás sobre mi casa. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. ¿Escucha eso? Porque le adivinó un sueño. Va a adivinar, no es la palabra. Le reveló un sueño. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Está entendiendo eso? Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. A ver,
No era una pavada, ¿eh? Entonces Faraón quitó su anillo. Es como si yo me quitara este anillo de oro que vale muchísima plata. No muchísima plata, tiene mucho valor sentimental, porque es el anillo de mi casamiento. Me lo sacara yo y se lo diera a alguien. Tomá. Se sacó ese anillo y se lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino fino y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar las rodillas, se inclinaban delante de él y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Usted está entendiendo esto? Mire todo el proceso que pasó José. Yo no sé si usted lo entiende. Hay un mensaje acá de parte de Dios para nosotros. Escuche bien esto. De una cisterna, de un pozo, despreciado, odiado por sus hermanos, pasó a ser esclavo. De esclavo pasó a tener un lugar de privilegio con su amo Potifar. De este lugar de privilegio por las artimañas de Satanás pasó a estar preso. Y de estar preso pasó a convertirse en el segundo hombre más importante de todo Egipto, donde nada se hacía sin consultarle a él. Y acá queda demostrado, amada iglesia, que los sueños de Dios se cumplirán por encima de cualquier oposición, por encima de cualquier circunstancia. Yo no me imagino cómo sería la vida sin tener sueños, si es para Él hacerlo más fuerte. No me imagino cómo serían nuestras vidas si no tuviéramos sueños. Y si no tenés o no tuviste sueño, pedirle a Dios hoy. Decirle, Señor, muéstrame cuál es ese sueño que tú tienes para mí. Muéstrame, Dios, cuál es ese sueño. Y no importan las condiciones en que estés hoy. ¿Escuchó? No importa. Dios tiene los mejores sueños para sus hijos. Y nunca los sueños de Dios están basados en circunstancias. Nunca. Los sueños de Dios están firmes y por encima de las circunstancias. Pedile a Dios, decirle, te ruego, Señor, que me des grandes sueños. Y Dios nos va a dar grandes sueños. Dios te va a dar grandes sueños. Que el mismo Señor nos inspire a tener sueños en el ministerio. Yo no sé usted, pero yo tengo sueños en mi ministerio. Que te inspire a tener sueños en tu matrimonio, que no está todo perdido, que Dios está contigo y que vas a salir de ese pozo de depresión y que Dios te va a poner en lo alto. Tenés sueños empresariales, que vas a ser un gran empresario. ¿Cuántos aquí quieren ser empresarios? Levante su mano. Amén, gloria a Dios. Empezá a soñar. Empezá a soñar. Empezá a soñar, decirle al Señor, Señor, yo quiero ser ese empresario. Pero cuidado de que estos sueños no sean contaminados con la avaricia. Ojo, por el egoísmo, o por una competencia insana, o por el orgullo. Que siempre tengas un corazón puro, noble y sano, para que los sueños de Dios se cumplan en tu vida, en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y le doy un fuerte aplauso al Señor. Cierre sus ojos ahí donde está. Recuerde que hay una segunda parte, viene lo mejor. Próximo domingo. Para los que conocen la historia ya se deben imaginar. Pero esta noche, como dije, el soñador, José el soñador, pasó por un montón de situaciones,
Pero en todo momento, dice la palabra, Dios estaba con José. Dios estaba con José. Y como Dios estaba con José, siempre lo ponía en lugar de privilegios. Obviamente que siempre vamos a tener tropiezos. Claro que sí. En el camino, esos sueños, vamos a tener tropiezos. El enemigo no va a querer que esos sueños se cumplan en nuestras vidas. Pero si Dios está con nosotros, y como dije hace un rato, y Dios así lo quiso, esos sueños se van a cumplir. No va a haber obstáculos, no va a haber circunstancias que lo impidan. Tenemos que seguir adelante, persistiendo, sabiendo que Dios está con nosotros y no renegando de Él. Por eso es muy importante que empieces a soñar en grande. Amén. Que empieces a soñar. Y como dije hace un rato, si no tenés sueño, pedirle al Señor, Señor, dame esos sueños. ¿Qué sueño tenés para mi vida? ¿Qué es? Mostrame. Revelame. Sí, Señor. Quiero que esos sueños se cumplan en mi vida. Nos ponemos de pie, iglesia. Ya estamos terminando. Yo sé que muchos ya quieren irse por el colectivo y el tren. Unos minutitos más. Solamente para poder cerrar y sellar esta palabra de parte de Dios. Amén. No se desconcentre. Ahí donde está, cierre sus ojos y empiece a decir al Señor, Señor, trae esos sueños. Esos sueños que tú tienes para mí. Y si